¿Qué pasa, Scali? ¿Qué tal, Montipeiro? ¿Cómo estás? Estoy bien, espérate que me ponga los cascos. ¿Esta gente qué onda? Sí, ¿no? Yo no tengo ni puta idea de esta gente de dónde me ha salido. Es extraño, porque estamos como cuando grabamos en casa, pero hay un montón de gente aquí mirando, que no quiero mirarlos. Yo no estoy mirando demasiado, la verdad. Tú tenías miedo a que no viniera nadie, era tu pesadilla. Estabas convencido de que no iba a venir nadie. Y ahora mi puta pesadilla es tener a toda esta gente delante. ¿Verdad? No estaba tan mal lo de que no viniera. Bueno, ¿qué? ¡Buenas tardes! Sé lo que estáis pensando, lo sé. ¿Qué? Estáis pensando que somos súper atractivos en persona para lo inteligentes que somos, ¿verdad? Deberíamos ser más feos, pero bueno. Sí, es bastante injusto, yo lo entiendo, pero no pasa nada. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido. A todos y a todas y a todos por estar aquí en Shangri-La, que es como nuestra casa. Es un honor teneros aquí, poneros caras y bueno, lo de grabar el podcast es un poco la excusa para luego pues hacer un poco de comunidad, conoceros, poneros caras. Algunos y algunas nos saludáis porque nos conocéis del Instagram, pero tenéis que entender que no sabemos que esa cara es ese avatar de ese gato que se llama, no sé... Flowey36, quiero decir, luego está guay si os identificáis. También decir que en realidad la gracia del programa de hoy es que vais a poder participar y para ello tenéis aquí, en esta mesa... que están hay una mesa ahí en la esquina. Aquí en la esquina, que están Clara y Pablo, que por cierto son los autores de la cortinilla de Aprende Cosas con Monty. Tenéis un folio y un boli donde os podéis apuntar para que después os llamemos para decir lo que queráis decir. Cosas que no, cosas que sí, declamaciones, lo que queráis. Nosotros habíamos organizado en principio una reunión simplemente para hablar con vosotros y tal, y no sé a qué hora se me ocurrió a mí hacer esto. Estoy nervioso por primera vez en toda la semana. En toda la semana, bueno, joder, no está mal. Bueno, cosas que solemos hablar en la intro, pues esta semana, sí, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana? Espérate. Bueno, a mí me ha pasado una cosa muy heavy, que es que en El Mundo, ese periódico fantástico que nos encanta, opinan que Mick Jagger, con 76 años, que en realidad creo que tiene más. Tiene más, seguro. Le queda mucha cuerda, pero que Beyoncé, con 40 años, está vieja. Eso lo han dicho en El Mundo. Se preguntan, ¿está la reina del pop demasiado mayor? Sí que es cierto que así suelta la noticia, pues con 40 años, pues sí, está mayor, claro, yo estoy Está mayor, no. Yo estoy mayor. Bueno, pero Beyoncé, quiero decir... Yo empatizo con Beyoncé. Pero Beyoncé no ha dicho que esté mayor, Beyoncé está fantástica, acaba de sacar un disco increíble que en la portada sale ella a lomos de un caballo, como la diosa que es. Hay que ser psicópata, tío, para meterse... O sea, ese sapo que se ha metido con Beyoncé, ese señor del mundo... Ya, porque es un señor, seguro. Obviamente. Meterse con Beyoncé me parece fatal, la verdad. Me gustaría mucho ser Beyoncé, la verdad. Ser Beyoncé está bastante guay. Yo a veces pienso, y esto es un pensamiento real que te prometo que he tenido, que es que a veces siento como que no estamos a la altura, como mundo, como planeta, como sociedad, no estamos a la altura de gente como Beyoncé, ¿no? Yo pienso, hostia, ser Beyoncé, levantarte y decir, qué puto asco de gente... de mundo, de gente mediocre y fea, tío. De gente que no sabe bailar, de gente que no se aclara ni con la coreografía del que la detengan, tío. Y yo tengo que levantarme aquí y ser Beyoncé. Es jodido eso, Esto contrasta un poco con lo que has dicho al principio del programa, de que somos maravillosos y somos guapísimos. Pero a nuestra escala, hostia, pero Beyoncé claro, es como otra... Yo he leído hoy precisamente una noticia de un señor que ha escrito un libro sobre... bueno, no sé el título, no me acuerdo, pero que hablaba de que es posible, es bastante probable, de que ya existan entre nosotros individuos que ya no sean homo sapiens, sino que sean como post-sapiens. Es decir, que existe gente que quizá ya está en un estadio evolutivo superior. Tienen membranas interdigitales. No, hostia, que son como más inteligentes y más guays. Pero las membranas también estaría guay. Sí, pero este señor... A ver, tú eres la fan de las membranas interdigitales. Sí, pero este señor es un divulgador científico, no H.P. Lovecraft, ¿sabes? Vale. Bueno, basta, ¿no? ¿O quieres añadir algo? Claro, la intro, cuando lo hacemos en casa, de repente paramos y luego se edita, pero aquí tenemos que hacer una salida, ¿no? Como elegante. No se edita nada, claro, las cortinillas van... en post. En post, así que no hay cortinillas aquí, así que las podemos cantar si quieres. Sí. ¿Sí? ¿Quieres que cantemos? Vale, pues si te parece empezamos. No veo a nadie levantarse, apuntarse. Igual les da un poco de corte porque es el principio. A ver... Tenéis que... sí. Vosotros lo veréis el momento en el que tenéis que levantaros. No, yo sé lo que va a pasar es que luego van a ir todos. Entonces, en serio, que haya alguien valiente que se erija
en esa primera persona que va a romper el hielo y que se va a apuntar en la puta lista. ¿Quién? ¿A quién podemos incluso hacer el...? ¿no? No, lo de la lista era para no entrar en esto. Claro, mira, Olaya Alcázar. Olaya, un aplauso para Olaya. Un aplauso para Olaya, la compositora de Cosas que no. De Cosas que no y Cosas que sí. Bueno, de hecho, luego nos la puede cantar en directo y todo. También. Bueno, lo dicho, apuntaos ahí en la lista, de verdad, para luego poder quejaros de cosas que si no participáis... Venga, Javi. Venga, Javi, que bien, fue el primer un entrevistado. Para Javi, por favor. Nuestro primer entrevistado en el programa número 2. De la primera temporada. De la primera temporada. Vale, pues bueno, pasamos a actualidad, cuñada. Dejamos un silencio así incómodo y empezamos. ¿Cómo era? Era como ruidos de zombies, ¿no? Ruidos de zombies. Y el himno de España. Si quieres, yo hago el himno de España y tú ruidos de zombies. Vale. Algo así. Vale. Esto igual no puedes cortarlo. Sí, no pasa nada. Estamos en terreno desconocido. Dime. Llevamos una temporada muy loca que me tiene desconcertada porque están pasando cosas muy raras. Muy raras. Por una parte, hace poco a Jordi Wild, un ex nazi, le paraba los pies explicándole que los menas, pues bueno, son menores y que son víctimas de unas circunstancias muy concretas y que el discurso que equipara mena a delincuente es deshumanizador. O sea, vamos a ver, tronco, un tipo que ha sido nazi te está pidiendo que te relajes, Jordi. Bueno, en realidad esto no es raro, esto hasta aquí es normal, ¿no? Jordi Wild dejando caer que igual, quizá, parece ser, por lo visto, que es un poquito fascista. Bueno, esto no es raro, pero me apetecía comentarlo. Bueno, es gilipollas también. Sí, pero es que el otro día el señor conocido como un tío blanco hetero lloraba en Twitter porque resulta que sus seguidores eran unos xenófobos y unos racistas. No se podía saber. No se podía saber. Estaba muy decepcionado, la verdad. Sí, estaba el hombre completamente anonadado ante este giro de los acontecimientos. Que una cosa te digo... ¿Cómo de facha tienes que ser para que le molestes a este pavo que seguramente diría de Hitler cosas como... Es buena gente. Bueno, quizás es un poco invasivo cuando bebe, sobre todo si te llamas Lorena. Pero es un tío guay. No dejes que la política te estropee una amistad. Este tipo de gente que te dice, no dejes que la política te estropee una amistad. Claro. Bueno, el caso es que de repente un tío blanco hetero se erigía como un héroe antirracista. También este humorista que todos los tíos heteros creen que es súper guay y que a este le pueden reír las gracias sin que las feministas les digan nada, pero spoiler, no, ese tampoco nos gusta, utilizó la palabra todes. Me flipó aquello, ¿eh? O sea, no, yo no me lo creía. Yo no lo vi venir, pero nos sigue pareciendo mal. ¿Sabes estos tíos que te dicen, ¿conoces la vida moderna? Sí. Te va a encantar. Y tú dices, no me va a encantar. Por otra parte, Arturo Pérez Reverte se erigía en firme defensor del aborto con la frase: si fuésemos los hombres quienes nos quedásemos preñados, estoy seguro de que poco se discutiría. Sus seguidores enloquecieron viendo aquí claramente una apología del buenismo, de la cultura woke y de lo políticamente correcto. Una auténtica decepción, Escaliburcio. Ahora resulta nos han roto a Pérez que Pérez Reverte es una aliade. Plot twist. Tela, ¿eh? Tela con la 5ª temporada de Stranger Things, ¿eh? Que es lo siguiente: Macarena Olona en una carroza del orgullo, los Chicos del Maíz publicando su nuevo tema dedicado a los entrepreneurs, Melendi utilizando una metáfora, La Fúmiga fichando a una mujer, Jedet yendo en contra de una ley que defiende los derechos de las personas trans. Cielo perdón, santo. esto sí. Cielo Parece santo. ser que se está haciendo realidad ese meme que triunfó hace poco de Evil tal, be like, no sé qué, ¿no? Que el mejor para mí sigue siendo ese de Evil Nacho Cano, be like, más bajito, no molestéis a Miguel Ángel. Que por cierto, si este chiste lo pillas, es que estás ya con un pie en la tumba, Ya. como yo. Pero bueno, por lo menos a mí cuando me muera no me cantará Nacho Cano, espero. Pues bueno, viendo esta deriva loquísima, se me ha ocurrido plantear algunos escenarios cuánticos posibles en esta especie de upside down que estamos viviendo esta semana. Ana Iris Simón publica su segundo libro, Furia, donde carga con rabia contra su pueblo, al que describe como una panda de paletos con más hemofilia que la Casa de Austria, que se creen que tirar una cabra por el campanario es cultura. Además, la autora expone lo terriblemente pesada que es su abuela, a la que interna en una residencia, a ver si se calla de una puta vez la vieja esta. A ver, Ana Iris Simón es un poco... O sea, la pesada es ella, un poco. Sí, hasta el coño de Ana Iris Simón. Segunda noticia cuántica. A ver, la cuento. Una mujer instrumentista declara haber estado ensayando con un grupo de hombres sin recibir ni un solo mansplaining.
Mentira, esto no va a pasar. Esto es fuerte, ¿eh? Olaya tiene muchos comentarios al respecto. Esto es fuerte, ¿eh? Yo esta semana me he comido un pedazo de mansplaining. Bueno, esta semana todos los días un plátano. Pero esta semana en concreto, además de estos que duelen porque vienen de un colega, ¿sabes? Pero da igual, no lo pueden controlar. Tú has estado en grupos de música. Claro. ¿Has tocado con mujeres alguna vez? Yo no. No. ¿Y crees que si tocaras con mujeres podrías resistir la tentación de hacerles un mansplaining? No, ¿qué va? No. Sin ir más lejos, ayer le hice un mansplaining a una fotógrafa. Muchos sabéis que trabajo de fotógrafo o de videógrafo y no pude evitar decirle a la fotógrafa, que es bastante mejor fotógrafa que yo, por lo que he visto en su Instagram, de decirle hacia dónde podría enfocar la cámara porque ese plano está muy bonito. Y no conforme eso te sale, te das cuenta y... Sí, lo estoy viendo en ese momento, pero es algo... Es como una experiencia extracorpórea. O sea, yo en ese instante yo no estoy controlando nada. Como una parálisis del sueño, pero... Es una parálisis del sueño masculina que tienes, que te va llevando y te está diciendo... Lo ves claramente. De hecho, luego, más tarde, había otro momento donde había mucha gente y hice una cosa muy guay, que fue cogerle el brazo y decirle, ponte aquí. ¿En serio? Hice eso, sí. Te voy a tener que cancelar, ¿eh? Aquí el aliado número 1, Excaliburcio Ramón, hace estas cosas y la hizo hace menos de 20 años. Pero esto no lo digas en público porque... Da igual, me estoy abriendo, porque... ¿Te ha dicho tu psicóloga que cuentes esto en público? ¿Tú crees? No me lo ha dicho, pero estoy recurriendo, como siempre, a mi vida personal e íntima como contenido, que es lo que se estila ahora. Bueno, yo estoy francamente incómoda, así que vamos a pasar a la siguiente. Sí. Se rueda la primera película española en la que no necesitarás poner subtítulos. La plataforma Netflix ha asumido el reto de crear la primera ficción patria en la que los actores vocalizarán, proyectarán la voz correctamente y no susurrarán bajo ningún concepto. Para ello, han contratado a un equipo de logopedas que someterán a los actores a un entrenamiento vocal casi militar. El director de este escuadrón foniátrico ha declarado: vais a entender cada puta palabra que salga de la boca de esa gente guapísima sin formación interpretativa a la que se contrata en España para actuar. Muy bien dicho, Montipellón. Esto hace falta, ¿eh? Pues el otro día me puse la serie esta de Intimidad, que está muy guay, que todo el mundo... Me la puse... Muy bien, ¡Hostias! Sí. Le tengo que poner subtítulos. De verdad, ¿podéis dejar de susurrar, tío? ¿Podéis dejar de puto susurrar todo el rato? Pero o sea, la gente no susurra tanto en la vida real. Es natural, es la naturalidad. Los españoles hablamos así. No, es que además es como lo opuesto. Ya, como que buscan justificar, o sea, buscan lo contrario para no parecer nosotros, ¿no? O sea, el cliché hay una vergüenza. Claro, el cliché es que hablamos a putos gritos, ¿no? Claro. Pues tío, no sé, deja de susurrar. Lo que tú bueno, digas, Montipellón, lo que tú digas. La siguiente. M-Clan escriben una canción de amor dedicada a una mujer de 52 años. Claro que sí. Es fuerte esto, ¿eh? Porque os juro que busqué la edad que tenían los de M-Clan y o sea, me parece loquísima la idea de pensar en una canción escrita a una mujer de su edad. Sabemos que esto no va a pasar. Pero a que os parece extraño imaginar a Carlos Tarque hablando de amor de una mujer de 52 años. Hablando de cosas, no sé, cosas de 52 años, como nos hemos conocido en Pilates. O, no sé. ¿Cómo sería? Claro, es que no se me ocurre. Pilates es el mejor sitio, en realidad, para eso. Para conocer mujeres de 52 años. Claro, sí. O rockeros acabados, sí. Es el mejor sitio, sin duda. Vale. Id a Pilates, es muy bueno para la espalda y todo eso. Estoy va de puta madre. En contra. Ya sabes que a mí el Pilates y el yoga y todo eso me da ansiedad. Vale, siguiente. Un futbolista no le pone los cuernos a su mujer. Nah, es broma, esta no cuela ni como coño. No, madre mía, los futbolistas no le puedes pedir tanto. Los futbolistas siempre que tienes que bajar un poquito el nivel. Estoy muy enfadada con el señor no sé qué Piqué, Gerard Piqué. Con Piqué sobra, sí. Estoy muy enfadada con esta persona. ¿Con él? ¿Por qué? ¿Porque le puso los cuernos a Shakira? Pues que tío, o sea, como... No sé, no me parece... Hay gente que hace esas cosas, que no valora lo que tiene y ya está. A ver, de todas formas, Piqué ha sido un gilipollas toda la vida. Ya, sí, a ver, o sea, Shakira era un caso de amiga, date cuenta. O sea, quiero decirte, amiga... Y cuando le puso una canción, compuso una canción a Piqué... A Shakira le pasó, y te lo digo, y empatizo muchísimo con ella porque le pilló la crisis de los 40 en Sudáfrica. Igual se había bebido 2 Radler Shakira y conoció a este chiquito que tenía 20, en ese momento tendría 20 y pocos años y se dejó llevar. Voy a aprovechar para reivindicar
esa canción. ¿Cuál? La del Mundial de África. ¿El Waka Waka? El Waka Waka. Está guapa, ¿eh? Te flipa. Está guapa. ¿Alguien opina aquí como yo o no? ¿Sí? Sí, ¿a que es un temazo? Estamos solísimos aquí, porque fíjate que era fácil que simplemente por la broma alguien dijera algo y no. No. Está siendo muy incómodo este momento. Estás solo con el Waka Waka. Podemos seguir. El Waka Waka es un temazo, no sé. Vale, han encontrado a un hombre en plena crisis de los 40 que no se ha comprado ni tiene pensado comprar una furgoneta para camperizar. Hostia, ha hecho mucha risa esto, ¿eh? Es que esto es muy real y no se está hablando, ¿eh? Porque se habla de la Harley y los tatuajes. No, vamos a ver. Amigos, dejad de camperizar. O sea, quiero decir, vuestras furgonetas camperizadas son una puta mierda. Son incomodísimas, no se parecen a las de las fotos esas que salen por ahí, que la gente tiene sus váteres. O sea, os habéis comprado un cubo para mear y una esterilla de yoga para dormir y vais por ahí de no. Me voy a ir al País Vasco. No te vas a ir a ningún sitio con esa mierda. O sea, tienes 40 años, píllate un hotel. O sea, en serio, basta. Si hasta yo... Tú lo has pensado. Hasta yo lo he pensado. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es midiendo un día, no sé qué día, abriendo el maletero, midiendo el maletero? A ver si te cabe ahí. Pensando en cerrar un colchón para meterlo ahí, porque obviamente mi furgoneta no es tan grande. Y me vi ahí. Este tema es increíble. Igual podría ser. Es increíble y de verdad no se está hablando de este tema. Y hay por ahí unas hordas de señores con furgonetas de mierda que luego se ponen como una bolsa de plástico. ¿Tiene ducha? No, a ver. No tiene ducha, tiene una bolsa de plástico. Que te pongas una garrafa de 5 litros que le has puesto un grifo del Leroy Merlin, cariño, no es una ducha. O sea, eso es una mierda. Es una mierda. Basta, sí. De verdad. Id a hoteles que a partir de los 40 además con más razón. Y si no, yo qué sé, hacer couchsurfing o lo que sea, pero de verdad, dejad de camperizar furgonetas. Esto es un tema muy importante. Bendita pandemia. Yo me iba a ir por toda Europa con medio colchón. Es verdad. Si tú a mí me lo has llegado a contar que yo dije... No digas, ya caerá. Me respetaste de mí eso. Pero porque tengo un montón de amigos de 40 que me cuentan cada día. Y porque sabías perfectamente que no iba a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? Pero aparte, si tú duermes en un hotel que no es tu casa y ya te duele la espalda, ¿sabes? No. Es que no se duerme bien fuera de casa. Pues en una puta furgoneta menos. Se menos. duerme bien. Y luego tengo que cagar en mi váter. La última. Claro, porque... Bueno, en fin. La última. Un grupo musical formado por 9 hombres, pero que hablan en femenino en las entrevistas, no tiene entre sus filas a ningún acosador. No. Esto es mentira. Buenísima gente, de verdad creen lo que dicen y todo eso. Sí, de verdad. O sea, es que yo esto lo estoy viendo, que salen ahí 9 señores que, de verdad, qué difícil es, qué difícil que no se te cuele tu prima, tío, la que toca el piano, la que estudió trompeta. Qué difícil, ¿no? Juntar a 9 tíos. Los tienes que buscar, ¿eh? O sea, quiero decir, es una boy band de 9 hombres. Claro, 9 no es tan fácil. No, es que a la que te descuidas se te ha colado una tía. 9 tíos. Y están ahí, ¿no? Porque nosotras... Mira, yo os digo una cosa. Yo estoy a 2 chupitos de pasar a la lucha armada, con esta gente. O sea, ¿sabéis esto que dicen de... No, el feminismo no busca hacer a los hombres... Yo sí quiero hacer lo mismo. Claro que sí. Yo sí, yo lo digo ya, yo soy hembrista. O sea, te quiero decir, yo sí que quiero hacer a los hombres una época. O sea, hasta que pasamos al estadio de la igualdad, un poquito de... Me parece que lo mínimo es un poquito de embrismo, una temporada. O sea, una temporadita. Vamos a ver. No, el feminismo es igualdad. Bueno... Esa es tu opinión. La mía no. Vale, no, en serio, sí. Entonces, yo en esa escalada de violencia, ¿yo qué puedo hacer? Nada. Porque yo quiero pegar, pero yo quiero pegar a alguien. Tienes que hacer una única cosa, un único paso muy importante que vamos a delegar en ti, que es callarte. Y ya está. Bueno, ahora no, porque ahora tienes que hacer tu sección. Pero me refiero, cuando llegue el momento embrista Pero yo es que tengo mucha violencia acumulada, quiero expresar. Pues matas señores. Eres como... Claro, a eso me refiero. Vale. ¿Que ¿puedo pegar a algún señor o no? Sí. Igual, o sea, elígelo bien. ¿Alguien quiere pegarse conmigo? Estoy muy violento.
Aunque no lo parezca, aquí estoy como muy amedrentado, pero realmente deseo pegarme con alguien. Muy bien. Bueno, eso es otro tema. Pues ya está. Estos son los 7 escenarios que yo he imaginado. ¿Tú te has imaginado alguno? Sí, la verdad es que me emociona mogollón esto que propones, Monty, porque es un canto a la esperanza, un sueño húmedo, tan woke como nosotros, una llamada de auxilio que pide inspirarse en estas grandes figuras que son un tío blanco hetero y Pérez Reverte. ¿Y que qué? ¿Y que qué? Si ellos han podido, Multipiro, cualquiera puede. Menos Otto Ibars. Esa rata se mantendrá en su cloaca por 150 pavos la columna, no tengo la menor duda. He pensado en qué noticias me gustaría ver a mí en este Upside Down que te has montado y me gusta mucho. Y la primera sería: el mundo del fútbol da un paso al frente y decide quitar de sus camisetas y carteles los lemas y símbolos contra el racismo y la homofobia. Ya estamos cansados de llevar estos estúpidos logos. Hemos pensado que igual estaría mejor dejar de ser homófobos y racistas. Eso estaría muy guay. 2 partidos de izquierdas deciden fusionarse porque, total, si es la misma movida y vamos a perder igual. Vamos a asumirlo porque nos va a doler en un futuro muy próximo lo que va a pasar. Un humorista español se retira después de leer su nuevo guión y declara: no sé a quién le puede interesar esta puta mierda. Y ya para acabar, Edu Galán, nuestro amado Edu Galán, entra en la cárcel por una movida suya con abogados cristianos y confiesa: pues al final los verdaderos fascistas eran los fascistas. ¡Oh! ¡Qué guay! Y se acaba esta sección. Podéis aplaudir. Un gran cierre. Y pasamos a la tuya. ¿Qué sección sería? ¿En qué? Sería exactamente la misma. Porque es actualidad también. Hemos coincidido. Sí, hemos coincidido. No pasa nada porque, claro, venimos aquí, la gente, tenemos que hablarle a la gente y tiene que estar enterada un poco de lo que pasa, ¿no? Entonces, he venido a hablar de Lightyear, que todos supongo que os habéis enterado de toda la polémica. Un poco ya cansina porque ya van 3 semanas desde que pasó todo. Pero bueno, voy a explicaros. En el último programa hablamos brevemente de la polémica de la última película de Pixar, Lightyear, basada en la historia ficticia del astronauta ficticio que sirvió de inspiración ficticia para la creación de uno de los juguetes ficticios protagonistas de Toy Story, lo que viene a ser una ficción. Realmente cuesta enterarse de si la película está chula o no, porque todo el mundo ha opinado sobre ella para hablar de otro tema: el pico que se da una pareja de mujeres en un determinado momento. No voy a entrar ahora, casi 3 semanas después, a decir lo que ya hemos leído 1000 veces en Twitter, ni a bromear con la movida de salir gay del cine después de haber visto la película. Un meme quemado 30 minutos después de estrenarse. Porque donde quiero detenerme en realidad es en un acontecimiento nada ficticio que ocurrió en algunas salas de cine que me parece maravilloso. Se colgaron carteles advirtiendo a los padres que, cito textualmente, Lightyear contiene escenas con ideología de género, como si fueran avisos de trazas de frutos secos para alérgicos. Cuidado que tiene alguna movida de estas. Es bastante gracioso que la supuesta generación de cristal esté molestando tanto a la férrea y poderosa generación, la generación de las canicas, las peonzas y el Valencia campeón de liga, porque eso de que vivieron la guerra y una dictadura y corrieron delante de los grises, no sé, ya no cuela. Los que pasaron por eso están ya mayores para perder el tiempo en Twitter llorando por chorradas. Los que están dando la matraca con la izquierda woke y los ofendiditos son señores de 40 y 50 que siguen sin superar que Jessica Rabbit no existiera y que aquellas pajas que cayeron en su día no son más que sueños febriles y ridículos de adolescente. Esta gente que se supone que ha vivido cosas muy duras, como jugar en columpios de hierro y tener que ver series cuando las echaban y no cuando tú querías, hasta decirnos que era ridículo advertir en ciertos productos culturales la presencia de violencia sexual y racismo, está ahora reclamando moderación en cuanto a la existencia de personas LGTBI. Porque ya está bien eso de tanto existir, que os venís arriba existiendo y ya no se puede soportar. Décadas de machismo, masculinidad tóxica, violaciones, propaganda de todo tipo, de solucionar todas las situaciones con violencia. Ha sido todo soportable. Pero donde... Las 19 películas de Fast and Furious incluidas. Que el cine hetero... Vaya tela, ¿eh? A mí me gusta las 5, 6 y 7 están muy buenas, ¿eh?
Pero donde esta generación rocosa, que se pelaba las rodillas jugando al fútbol en un parque de piedras y se comía un bocata de chorizo para merendar, pone la línea roja, es en dos señoras saludándose con un beso. Por ahí sí que no. Amor, mal. Ternura, mal. Confianza, mal. Naturalidad, mal. Hay un límite en el cine y es este, Monty Peiró. No sé. Las lesbianas. Joder, las putas lesbianas. Es que joder. Qué buena hostia. Creo que es conveniente avisar al público de que todos estos conceptos están presentes en esta película. No vayan a influir a su hijo y eviten que le tire piedras a su compañero de clase porque lo ve afeminado. Creo sinceramente que esta generación de señores lo está pasando muy mal. Y para no ser como ellos, que les pareció fatal que saliese un cartel en lo que el viento se llevó, advirtiendo que la peli igual era un poco racista porque en su día la gente que la hizo era un poco racista, proponemos la medida opuesta. Vamos a llenar las carteleras y las salas de cine de advertencias. Vamos todos de la mano a advertir de todo el contenido que nos pueda molestar a todos. Porque una vez abierta la puerta de la ideología de género por un saludo afectuoso, todo tiene cabida. Me he adelantado muchísimo y he impreso una serie de carteles que están aquí para poder colocarlos rápidamente en cuanto se estrene una película de estas y avisar a los pobres señores de que no les pase nada, puedan advertirlo y ir o preparados o decidir no entrar, claro. Quedarse en la puerta fumando un pitillo mientras acaba la película. Así que procedo a... Hay que evitarles el dolor a estas personas. Empezamos por los carteles. Esta película contiene personajes femeninos que mantienen conversaciones entre ellas y hacen avanzar la trama. Cuidado. Esta película no contiene ningún personaje del universo Marvel y no está conectada con otras 20 películas. Cuidado con ahí, ¿eh? Esta película contiene a un Brad Pitt de 60 años que sigue estando mucho más bueno que tú con 25. Qué bueno está Brad Pitt, ¿eh? Sí. Ah, la hostia, hijo de puta, cabrón. Esta película solo dura 85 minutos y no habrá segunda parte. Es que jode, ¿eh? Pagas tu entrada y, bueno, horita media, ¿qué más da? Esta película no contiene escena postcréditos. Esta película contiene personajes femeninos de la misma edad que los personajes masculinos. Celebrarlo, pero a ellos les duele. Esta película contiene personajes de físico no normativo enamorándose, teniendo deseos y aspiraciones. Una locura. A ver, esta película contiene ideología marxista. Nota, salen policías corruptos. Ah, no, me he equivocado. Salen policías corruptos, esta de aquí. Bueno, ya está, ya os lo he dicho. Lo he arruinado todo, ya la sección a la mierda. Esta película contiene también ideología marxista. Nota, un personaje no puede operar a su hija gravemente enferma en Estados Unidos porque no tiene dinero. Marxismo. Marxismo, crítica marxista. Esta película contiene ideología marxista. Nota, los villanos son Estados Unidos. Solo un marxista pondría a Estados Unidos como villano. Espérate, que las hojas me lo están poniendo difícil. ¿Quieres que te ayude? Te lo preparo. Vale. Esta película contiene actrices feministas. Cuidado ahí. Qué pesadas ahí hablando de sus movidas. Esta película contiene personajes masculinos que lloran. Lloran así. Y babean. El Oscar, dámelo, por favor. He babeado mientras lloraba. Esta película contiene personajes masculinos que beben agua. ¿A que no lo habéis visto? ¿A que no lo habéis visto? Esta película contiene personajes veganos sin propósito humorístico. Esta película está basada en un producto de tu infancia, pero sigue siendo para niños. ¡Jódete! 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 Me estoy viniendo arribísima gritando, pero me da igual. Esta película contiene personajes racializados que no tienen acentos graciosos. Dios mío. Pero hablan castellano. ¿Qué pasa? Qué raro es esto.
Esta comedia es española, pero no contiene trazas de Dani Rovira. ¡Qué decepción! Cuidado, estás avisado. Y ya para acabar, obviamente no podía acabar con otra cosa, esta película contiene a Nicolas Cage. ¡Yes! Yo pondría, te lo imaginas ya, un cartel en las películas supuestamente buenas, estas que veis, que advirtiera de que en esta película no sucede nada en todo el rato. No vas a ver dinosaurios alienígenas, ni zombies nazis, ni dinosaurios nazis, ni polillas zombies. Solo gente haciendo cosas normales con banda sonora sinfónica, que es lo que a mí me parecen las películas buenas. En la de Isabel Coixet, esa que me hiciste ver en la primera temporada... Maravillosa película. La vida secreta de las palabras... Fantástica. Advertiría de que la oca que sale no hace nada, ni muta, ni coloniza el planeta, ni ataca a nadie. O sea, es que no, sigo sin entender esa movida, tío. Tienes una oca y no le das ningún papel. Tenías muchas expectativas con la oca. Claro, joder, yo me agarro a eso, yo me agarro. En la de Fast and Furious, en la, no sé cuál es, la 6, la que sea, la que en el rodaje murió Paul Walker, yo pondría un cartel advirtiendo que si eres hombre y heterosexual, cosa evidente si estás viendo esta película, que sepas que contiene escenas altamente emotivas que te pueden hacer llorar, aunque luego te la sude muchísimo la masacre de Melilla, ¿sabes? Porque... Es que es muy bonita la escena cuando se están despidiendo los dos ahí con el coche acelerando. Y luego también pondría una advertencia para mujeres hetero, advirtiendo en cada puta película donde la protagonista es guapísima, pero el protagonista es feo, pero es carismático, o tiene personalidad. Aquí o cosificamos a todos o que vaya a ver a la Adrien Brody su puta madre. Te lo digo ya. Puta Adrien Brody, ¿eh? Un aplauso para Monty Peiro. Pues nada, ya está. Esta ha sido nuestra parte y ahora deberíamos empezar con la lista. No se ha levantado nadie. Está la participación. No se habéis levantado ninguno. Bueno, pues vamos a tener que improvisar. Pasadme la lista, por favor, Clara. ¿La José. lista de 2? Bueno, aquí hay apuntadas 4 personas. Bueno, yo confío en que conforme la gente vaya saliendo os vayáis animando. Exacto. Entonces... Es un poco la gracia, tío. Si no, ¿para qué habéis venido? O sea, para hacer esto lo hacemos en casa. Vale. ¿Sabes? Ya se dejarán llevar por la magia. Vale, de todo. entonces no pasa nada. Aunque no os hayáis apuntado, podéis salir igual. Vamos a llamar por orden. Sí, ¿eh? Vale, pues Javi Nula. Javi, un aplauso para Javi Nula. Joder, es súper guay. Puedes salir y estar aquí con nosotros un ratito. Hay una cosa que es que yo no sé si igual alguna vez se ha dicho, que son tantas declamaciones, pero hay una cosa que yo quería decir hace mucho tiempo y no he dicho, que es cuando tú estás escuchando algo con cascos o estás leyendo y la peña te interrumpe todo el rato. Es como que la gente piensa, esta persona necesita que yo la interrumpa. Y yo en concreto lo he vivido con vosotros y por eso me extraña que nunca os lo haya dicho, porque yo siempre escucho vuestro programa haciendo deporte con cascos y tal. Y mi pareja puede que por cada programa me interrumpa 15 veces. Eso no puede ser, ¿eh? Deja a esa persona ya. Cada vez es... que me está hablando. Espera, pongo pause, me quito un casco. ¿Qué? Le contesto, vuelvo a poner. Horrible. Y haces lo de... Sabes que te están hablando, pero... Espero 30 segundos. Esperas a ver si dice, bueno, no era tan importante. Sí, a ver Tienes esa esperanza. Sí. Eso, a la 10ª digo, a ver si se da cuenta, pero no funciona nunca. Tú finges que tal. A mí me pasa a veces en el metro, yo qué sé, yo siempre voy con la música y me preguntan, alguien te quiere preguntar algo, qué parada es, no sé qué. Y yo hago una cosa que reconozco que es de ser gilipollas, pero lo hago, que es como quitarme el casco haciendo... ¿Qué? ¿Sabes? Como mostrando que me da mucha... Porque es como, tío, elige a otra persona que no esté escuchando Ghost, ¿sabes? Déjame, pero... Luego lo pienso y digo, soy gilipollas. Pero yo creo que hay algo como interno, como que dice, esa persona necesita que la entretenga, ¿no? Ah, vale, en plan, está escuchando música porque está aburrida. Yo creo que hay algo ahí que les nace algo dentro a algunas personas de... O está leyendo, joder, si estás leyendo estás en lo que estás. Ay, está muy aburrido, necesita que yo le diga algo para que no se sienta solo. O sea, puede ser, ¿eh? Me da que es algo así. Puede ser, si no, no lo entiendo por qué la gente hace eso. O sea, lo hacen por empatía, en realidad. Yo que sé, igual soy muy bien pensado, no lo sé. Me da la impresión. No. Yo eso lo voy a ver por joder. Pues muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Un aplauso para Javi. Pepiu. Un aplauso para Pepiu, por favor. Una celebridad aquí con nosotros. Para que veáis lo influyentes que son. Pepiu se va a robar el show. Ya lo estoy viendo venir. No. Contamos. Yo vengo a quejarme. A ver. Básicamente el planteamiento de vuestro programa es contradictorio per se. ¿Por qué? Defendéis
lo que criticáis. ¿Ah, sí? ¿Somos Entonces, hipócritas? No tiene ningún sentido, básicamente. Puto Pepiu, Entonces, claro, Durísimas Ay, declaraciones. perdón. que no he venido yo a criticar a nadie. Pues es lo que estás haciendo, Pepiu. También tengo que decir que esto es lo más parecido a una reunión de padres. De Lampa, de esas, ¿no? Del cole de mi hijo. Grupo de WhatsApp de Pero con la sensación de que se drogan todos. Es bastante acertada, sí. Me ¿tú parece- crees? me Yo creo que parece sí. bien. Bueno, expresa tú, ¿de qué te quieres quejar? De vosotros, básicamente. Ah, vale. Sí, o sea, porque vendéis una imagen y realmente sois mainstream. Somos mainstream. Pues Sí. no estamos viendo ni un puto Pero duro, ser ¿eh? mainstream tampoco no lleva implícito el dinero. O sea, y mainstream Estamos sin- hablando de otras cosas, son conceptos distintos. Vale. Desarrolla. Es que os voy a hundir la vida y va a ser peor. ¿Sí? Aquel Bueno, entonces no tú... gana para psiquiatra ni para psicólogo. Entonces O sea, tu crítica es que nos hemos vendido. Porque nos vamos a Madrid. No os habéis vendido porque siempre habéis sido así. Pero siempre hemos sido mainstream. Siempre habéis sido, pues, vamos a criticar lo que hacemos para así justificar nuestras malas acciones. Claro, pero eso no es ningún secreto. Eso es un poco Ya, pero- la base pero fundacional. Aquí tenéis a un montón de gente que os sigue porque está todo mal, ¿no? En el fondo no. En el fondo, Claro, tu teoría bien. es como no estará tan mal si toda esta gente está de acuerdo. Pero- No. No has entendido No, nada. no estoy entendiendo. Es que no quiero hacer no sé cómo se llama eso de... Mansplaining. ¿El qué? Pero es que son cosas que no tienen sentido. A ver, que porque un hombre te explica algo, ¿eso está mal? ¡Sí! ¿En serio? Pero si es una aclaración, No. Es nota del traductor a pie de página. Pepiu, Cari, no vengas a jugar a esto. Pepiu es un cabronazo y está haciéndolo por joder. O sea, porque le No, conocemos. pero es verdad, o sea, el movimiento feminista, Pero yo ya te he aclarado que yo, en realidad, estoy por el embrismo. Entonces, A ver, igual es un buen día para empezar al embrismo y le metemos de hostias. Vamos a pegar a Pepiu no. todo. Pobre a ver, Pepiu. puestos a ser sinceros, a mí que me peguen me va. Es que a mí Yo lo también. reconozco, a mí Es me que a mí pone- también. Podríamos empezar a pegarnos, pero porque queremos ser pegados. Sí, no, pero por Claro. placer Con carnal. consentimiento. Sí. Sí, sí. Vale. Y luego con orgasmo, por favor. Es Bueno. es lo mínimo que le pido a un skin cuando me pega una paliza. Dale un aplauso y que se Un vaya, por aplauso. favor. Que conste que estoy bromeando, ¿vale? Le encanta, le encanta. No, que va, No, nadie te va a pegar. Nos pegamos luego tú y yo, ya está. Bueno, Pegadle, sí. Pablo Muñoz. Un aplauso a Un Pablo, por aplauso. favor. Pablo, como ya hemos dicho, es el autor, bueno, coautor y cantante de la cortinilla de Aprende Cosas con Monty, que está muy guay. Lord of Mercy. Vale. Hostia, qué voz, me cago. Perdonadme, estoy muy nervioso. Es el momento más importante de mi vida. ¿Qué A nos ver. tienes que contar? Yo, que siempre he trabajado mucho la defensa de consumidores y consumidoras. Ya lo demostré con el sea, una cosa. Servilleta Gate. ¿vale? Bueno, ahora luego pero solo se han apuntado hombres. Amigas. Vale, luego venís vosotras. Vale. Saco la lista. Bueno. No, sigue, Ah, sigue. ya, esto. Que es que lo acabo de dar cuenta. Ya, Perdonadme por mi voz temblorosa y mi pose insegura. No pasa nada. Yo quería comentar que después de haber hablado mucho del aire innecesario y que al final constituye casi un delito de estafa de las patatas, de las bolsas de patatas, parece ser que ha habido una especie de reacción justo contraria que lleva a una eficiencia contraproducente y a una generosidad que nos hace mucho daño de las marcas que envasan banderillas. Porque me da la sensación, sí, quiero decir, se ha aprovechado tanto el espacio que es imposible sacar una banderilla Total. sin que se quede el pepinillo dentro. Ya se queda dentro, sí. Entonces, quiero decir, y no es por el tipo de, no es por la dualidad bolsa de plástico o tarro de cristal, porque esto sois veganos y no lo sabéis, pero por ejemplo las anchoas en aceite te la ponen por fuera y por dentro hay un hueco, un agujero de que es también una estafa. Entonces, poned una banderilla menos. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que ese rato que te ahorras de estar peleando, porque llegó un momento en que se podían sacar dos banderillas así a la vez, pero cuando se dieron cuenta de que la gente hacía eso, yo creo que las apretaron aún más. Y entonces
intentas luego volver a pinchar el pepinillo y no puedes, porque si es palillo, está mojado y ha perdido su capacidad de pinchar, ¿sabes? Este es un tema interesante. Pero la pregunta es, ¿cómo las ponen? Hostia, me acabas de dejar loco. Igual es que las ¿Cómo deshidratan Las y el deshidratan. encurtido o soplan vidrio alrededor de las banderillas A lo mejor hay gente... y luego... Igual hay gente como muy especializada en lo que es el empaquetar banderillas. Puede Ahí- ser que tengan un rayo súper reductor, disparen a las luego lo banderillas, agrandan. las metan y luego pasa el efecto y ya crecen dentro. Eso me parece guay. En fin, Me hace mucha ilusión imaginar que lo complican todo demasiado y ponen todo el pepinillo primero en el bote y luego lo pinchan finalmente. buah, eso sería bonito. No, porque yo creo que si hicieran eso, vacilarían Ya. en el envase y pondrían ensartadas una a una. Ya. Como las rosquilletas No, artesanales, ¿sabes? no Es verdad. perderían, Entonces perderían. no creo que fuera eso. Bueno, pues ahí queda el misterio este. Un aplauso para para Pablo. Muchas gracias por este momento. Gracias. El siguiente es Bruno. Bruno, a ver. Bueno, Bruno. amigas, de verdad, después haceos la idea, salid vosotras, porque es que solo se apuntan señores porque a ellos les gusta mucho que se les vea. Pero, amigas, Sí, lo siento. a nosotras también. ¿Qué pasa, Bruno? Un aplauso para Bruno, es streamer. Hola. Podéis seguirle en la cuenta de Twitch, Bruno Gar. Bruno Gar, sí. Bruno Me viene muy bien que haya hablado de comida porque venía a lo mismo. Qué guay, nos encanta. Ayer pude poner a prueba una cosa que yo creía que ocurría, que es quedar con amigos para comer, ¿vale? Y que cada uno se lleve su propia comida. O sea, quedáis en que cada uno se lleve su propia comida, ¿vale? Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, te llevas un bocadillo, yo no te voy a pedir de tu bocadillo. Pero si a mí me apetece una bolsa de pelotazos, Ya. la bolsa de pelotazos Se va a es compartir. común. Ya. Sí. Y yo no quiero, o sea, yo me compro la bolsa de pelotazos y Pero me ¿qué eres llevo tú? la bolsa y el bocadillo. Y son las dos cosas, en principio, son para mí. Claro. En cuanto abro la bolsa, Es comunitaria. va, Sí. hombre. El ábrela, pelotazo se No hay- no hay socializa. solución para, buena. sí, sí, los pelotazos, todo lo que te lleves, que sean bolsa de papas, es para todo el mundo. O sea, no te las puedes comer tú para ti mismo. Tan comunista no serás si no compartes tus pelotas. A ver, tienes mucha razón en que hay como una idea Pero te miran mal, ¿eh? súper Perdona por- instaurada en que Sí, sí, las sí. cosas que son Total. papas, pelotazos, tal, se comparten. No, hay no y te digo puedes una cosa, quedártelo para ti. has dicho No. bocadillo y pelotazos, pero respetaría mucho si tu comida, o sea, tu plato fuera la bolsa de pelotazos. Imagínate. Porque es como el sueño de mi vida, No, como alimentarme solo de yo como esto, ultraprocesados como esto. y de cosas Que así. pincharan los pelotazos estaría Es muy que me bien. lleve un plato de macarrones y unos pelotazos. No, se nota que viene de un trauma. O sea, lo que estás Claro, no, está comentando. guay que lo expíes aquí porque es verdad. Si que alguien te quizá- entiende, somos nosotros. Y luego Sí. que si la bolsa es pequeña, como que se entiende que es para ti. Pero Ya. si es una bolsa de estas de Mercadona, No. ¿qué pasa? Que no te apetece, o sea, no te puedes querer comer una bolsa entera de pelotazos. Es que- De hecho, ¿quién no querría comerse una? que para algo creces. Cuando te haces mayor, Claro. la movida es dejar de comprar bolsas pequeñas y comprar grandes, pero comerte la bolsa entera siempre. Tiene lógica. Sí. Tiene total. muchísima lógica. Eso pienso yo. Pues muchas Pues gracias. muchas Bruno. gracias. Un tema aplauso para muy Bruno. importante. Muy importante esto. Clara, por favor. Ese aplauso para Clara, por favor. Eso. Valiente. Hola. Hola. Sí, no, hay que compensar demasiado. Vale, pues yo vengo aquí a hablar con vosotras porque tengo sobredosis de mansplaining, de sufrimiento de mansplaining. A ver, Sí, comparte yo- porque... Sí, lo tengo. Sí. Qué pereza, estoy en una sobredosis, lo digo en serio. Sí, Yo estamos llevo ahí. en el mundo de la música mucho tiempo y ya en plan más profesional, o sea, dijéramos menos loca y más centrada, 12 años trabajando con hombres. Mi socio es hombre, es mi pareja además, y luego ya Lo siento músicos, técnicos, jefes, o sea, los dueños de las salas, de los ensayos, tal. Y tengo sobredosis, lo digo de verdad. Sí. O sea, hasta el coño. Entonces, no sé, vengo un poco como a pedir apoyo. Claro, como, ¿sabes? tienes nuestro Rollo apoyo. de- ¡Aquí ¿Eh? estamos! Gracias, joder, gracias. Hostias, que se sufre, joder. Se sufre muchísimo. ¿Vale? Y estoy hasta el coño. Y ya me habéis dado voz y digo, pues. Claro, ni una no, semana es que es muy fuerte. sin recibir un mansplaining. Además, a veces desde donde menos te lo esperas, ¿no? A mí una Sí. vez un señor me dijo que me podría enseñar a coger la púa. Es increíble. No, es increíble. Y cuando tienes pareja, que es como que tú cuelgas una foto
¿vale? De lo que acabas de hacer con él, y es como, los dos colgamos, ¿vale? Publicaciones. Y la mía es, qué foto más bonita, qué mona que estás aquí, qué guay. Y la de él, tío, gracias por hacernos pasar este rato tan maravilloso. Lo habéis hecho súper bien. ¿Cómo lo hemos disfrutado? Y es como, perdonar, yo estaba ahí. O sea, aparte de esto, que tengo días mejores y peores, vale, más tengo 45 años, o sea, que nada, decirte, viejísima para el mundo. Voy de capa caída. Gracias. Pero vamos, que lo asumo, ¿sabes? Y voy a seguir haciendo música, ¿qué coño? Claro. Pero, ¿sabes qué es el rollo de qué era? Que yo estaba ahí frivolizando ahí, Claro. y él estaba ahí súper serio creando, ¿no? Y una polla, Claro. tío. Estamos los dos dándole ahí. Más razón que una santa, ¡Hombre! esa clara. Y nada, gracias por el apoyo, ¿eh? Es que de verdad Sí. hasta aquí. Es muy fácil dejar de hacer mansplaining, es un único paso, puede ser difícil al principio. Sí. Yo entiendo que puede costar, pero... Señor, Sí, se puede cállese. conseguir. Sí, cállese. O sea, Cállese. ante la duda, a ti... Yo lo entiendo, ¿no? Que tú estás ahí, ves a una mujer y dices, joder, es que le puedo explicar cómo se coge una púa. Quiero decir, ¿dónde va esta señora que le falta este conocimiento? Porque coger una púa, te quiero decir, una técnica... No tienen vergüenza. Una cosa, no tienen... Es de ser muy sinvergüenza. Sí. Entonces, yo entiendo que ellos te recorre ahí como decir, se lo voy a explicar. Sí. Te callas. Sí, Te callas. cállate. Porque en el caso de que yo no supiera coger una púa, te digo una cosa, o sea, da igual. Sí, Da igual. eso no es tu puto problema, tío. Ya me Da buscaré igual. yo la vida. O sea, déjame en Yo paz. tengo una cosa que decir, una experiencia personal, no sé, quizá puede ser ofensiva, a lo mejor. Puede ser ofensiva, pero la voy a contar porque creo que es importante, porque en el mundo del rock and roll los hombres siempre se han apropiado del espacio, se han apropiado de las herramientas expresivas típicas del rock and roll, como son los solos, ¿no? Todo eso parece que es de los hombres. Pero hay una cosa en el rock and roll que los hombres ansían más que hacer solos a 500 BPMs. Hay una cosa con la que todos los hombres del rock and roll sueñan y que necesitan para ser la estrella del rock que quieren, y es el pelo. Y el pelo es nuestro, el pelo nos pertenece. Jodeos. Cambiaríais todas vuestras escalas, todo vuestro puto sweet picking por nuestro pelo. Y el pelo es rock y el pelo es nuestro. Así que al próximo mansplaining dices, cariño, a Turquía, hijo de puta. Por eso me mirabas, claro. Yo no Me entendía sabe nada, mal estaba hablando. porque yo sé que es duro el tema de la alopecia, pero Sí, pero sí, o hay sea, que tío. decirlo. O sea, amigas rockeras, el pelo es nuestro. Ea. Sí, os hace gracia reíros, no pasa nada. Pues muchas gracias, A en ti. fin. Bueno, tenemos otra Clara. Ah, mira, tocaya. Pelazo, ¿eh? ¿Vas a criticar a los calvos también? No, a ver, yo voy a decir cosas, pero así rápidas, no voy a... Vale. Primera, segundas partes de declamaciones que he enviado, ¿vale? Por ejemplo, envié una contra las banderas de España en los carros de los bebés. Sí, Pues estoy muy concreta, hilando muy fino. Estoy todavía más en contra de las correas de perretes con la bandera de España. Hostia, es que eso es fuerte. No, eso no. Ningún perrete facha. Ninguno. Ninguno. Ningún perro es fascista. No. Hombre, no, o sea... Porque los bebés se van a convertir en fachas. Claro. Seguramente. Pero los perros no, y a joder. los perretes se les saluda por la calle. Entonces, Claro. la correa de España ya... No, tío. Ya te cae mal el perro un Fatal. poco. Segunda parte del forro polar fallero. Estoy absolutamente en contra de utilizar la expresión fa temps de falles, hace tiempo de fallas, como algo positivo. Ya. Porque a mí me remite a todo lo malo, o sea, me transporta al horror, al terror. Bueno, Claro. y en marzo, pues bueno, el fa temps de falles, well, se lo comieron un poquito, pero bueno, Ya. no pasa nada. Es que se lo llevan Que comiendo luego muchos en marzo años, nunca va a pero- hacer temps de falles. Ahora voy a usar ¿sabes? yo fa temps de falles de 2022. Cuando llueva. Sí, claro. Claro. Y bueno, yo lo que venía a hablar aquí, ahora sí, hay una tendencia en los carteles de los festis que es a enseñar las caras ahora de los grupos con 50 hombres, que es, bueno, estamos en 2022 y está un poco feo, ¿no? Porque, bueno, esto lo vengo a decir porque hay muchos grupos de tíos con nombre de mujer, Sí. Antonia Font, Mujeres. La Yaya, Mujeres, Carolina Durante, Novedades Carmiña, Sí. la más bonita. Entonces, si tú no pones las caras, chico, cuela cierta paridad en un cartel. Claro. Pero Ya. si tú pones a los 50 señores de Antonia Font, a los 50 señores de Carolina Durante, a los Claro. 50... Entonces, esto lo molaría que se cortase con esa tendencia para que las mujeres empezásemos a hacer eso. Rollo,
la más bonita, pues el más pesado, ¿no? y somos un grupo de 8 tías. Señoros. Y hacemos Señoros. una big band de tías ahí. José Antonio Cifuentes. Sí. Y 6 tías. Me gusta. Me parece... por ahí es. Por ahí es. Dejo la idea y me voy lentamente, ¿vale? Bravo. Muy buena, muy buena. Bueno, va, amigas. ¿Alguna más? Olaya, tú no tienes nada que decir. No me lo puedo creer. Sería la primera vez. Sería la primera vez y no quiero vivir eso. Olaya Alcázar. Ese aplauso. La cortinilla que más veces ha sonado. Acerca un poco el taburete, que estás ahí muy lejos. ¿Qué taburete? Ah, espera. Ese, donde te vas a sentar. Me he puesto pestañas postizas para venir a veros, cariño. Es muy importante en la radio esto. Total. La radio no, pero para el después sí. Estás guapísima, ¿sabes? Sí. como siempre. En verdad, lo pensé ayer por la noche. Y no me gusta nada los señoros, estos neo-healthies. O sea, neo-healthies me vengo de estos José Ramones que se han pasado la vida en la ruta del bacalao. Que me parece muy bien que te reformes. Pero que ahora vienes tú a decirme que me coma puerros y rúcula porque es muy sano y vas tú a hacer spinning con tu madre, cuando ¿sabes? Estabas fumándote un chino el mes pasado. Exactamente. Entonces, a mí estos señores como que no me gustan. Y es como, no me des... Pues eso, haciendo mansplaining, pero de rúcula. En vez de música, que lo llevan haciendo toda mi vida, pues ahora también Real food explaining, ¿no? Sí. Esto pasa, Y esta gente que le ves y que dices, te queda un año de vida, ¿no? Pero bueno, por eso has decidido empezar ahora. De hecho, suele pasar sí. que esos cambios radicales que hacen de me drogo a saco, ahora de repente me pongo a hacer crossfit, te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir. Qué bueno. Claro, igual. ¿Sabes? Pero que se saben todos los seudónimos de absolutamente todo lo que es healthy, ¿sabes? Sí. Pues eso, lo que tú dices, el CrossFit. La proteína, whey, no sé qué. Tienen 54 aplicaciones en el móvil para saber todas estas movidas y dices, bueno, señor. Esto me parece un tema muy importante. Deja de darme la turra con que has decidido comer pechuga de pavo, cariño, porque me importa un coño, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esto sería. Ese aplauso para Olaya, por favor. ¡Reina! Bueno, pues ya está. De verdad nadie quiere decir nada más. Da igual, aunque es Mireia. Bueno, Mireia es la autora de la cortinilla de Todo Mal. Esa voz que grita todo mal, todo fatal, es ella. Y de la de Misery también. Yo sigo sin saber cuándo dice todo fatal. Dice todo mal, todo fatal. Todo mal, todo fatal. Todo fatal. Es bueno, yo maravilloso. vengo a quejarme básicamente, que esto es un tema que voy a hablar contigo, Monty, mucho, de guitarristas.info. Guitarristas.info. O sea, este momento de todos los señores quejándose de que sus mujeres no les dejan comprar más guitarras ni más pedales. ¿Esto qué cojones es? O sea, en plan, no me caben las guitarras en la casa porque mi mujer no me deja. Y es como, a ver, no. O sea, No, como tu mujer está preocupada porque sobreviva tu hijo, Claro. ese que tienes. Tu mujer está cansada de aguantar sobre tengo las sus guitarras hombros. debajo de la cuna, no sé qué hacer. Mi mujer no me deja comprar más. Y yo, pero, señor, No necesitas más guitarras, necesitas dejar la guitarra. necesitas irte un poco a tomar por culo. A tu mujer le duele la espalda de parte de tu mujer, cariño. Sí, porque además esto es un tema muy importante porque entronca con que siempre se habla y hablamos, y yo la primera, de que hacen falta más guitarristas mujeres, pero creo que la clave es que quizás sobran guitarristas hombres. Sobran un ¿no? poquito, O sea, igual que la clave no es el empoderamiento femenino, sino el desempoderamiento masculino, quizás lo que hay que hacer es prohibir a algunos hombres que toquen la guitarra. O sea, quiero decir, no puedes. No, pues ya está. Ya está, no El puedes cupo tocar la guitarra. ya está. No puedes. O sea, ya no hay más. Tú, Sacas un a lo carnet, mejor abrir un carnet y todos ya los está. años tú abres del 1 al 15 de enero, pues en la página web del ministerio que se vaya a encargar de esto, un formulario para apuntarte como guitarrista hombre. Tú echas la solicitud y luego un comité donde voy a estar yo. Lo evalúa y otorga, yo qué sé, pues a lo mejor 1000 plazas. Y ya está, o te sacas la oposición o algo. Pero si no, a tomar por culo. Porque esto hay que cortarlo de raíz. Porque de verdad hay muchos Es que guitarristas. como lo hacemos esto, ¿cómo paramos esto, tío? Pues así. O sea, así. ya está bien. Pero Ya además está lo de bien. echar la culpa a la mujer, o sea, pero Ya. cómprate lo que te salga del coño, pero no eches la culpa a tu mujer. O sea, ¿esto qué es? Claro. O sea, Claro, ya vale, está es- bien. Yo es creo un que clásico, aquí el- hay que hacer algo con Sí. esto. Sí, Ya. sí, sí, es Hay importante. que pararlo de alguna forma. Hay que meterse en el foro ese y empezar ahí. Guitarristas.info. Que a lo mejor ese foro hay que cerrarlo también. O sea, Lo cerramos, yo una vez se me ocurrió, me quería comprar un Guami, creo.
Y digo, voy a ver en internet, ¿no? Que es lo que hace la gente, voy a ver reseñas. Se me ocurrió meterme en un foro de guitarristas a leer 58 páginas de 1 millón de señores dando opiniones sobre un puto Whammy. Es que es muy enfermizo, ¿eh? No, pero es lo que buscabas, ¿no? Sí, pero quiero decir, yo buscaba como cosas concretas. Mola, no mola, está guay, va muy bien, es cómodo, es barato. Y la gente ahí tiene como un retrosonido que quizá puede diluirse un poco cuando lo utilizas en entornos y en atmósfera. Señor, ¿qué dices? No sabes lo que estás diciendo. Una review te hacía. ¡Cállate! O sea, este tema de hablar de las cosas de guitarras como si fueran... Es tío, muy enfermizo, tío. Sí. O sea, es en plan, tío, cállate. El Whammy lo tiene el de Rage Against the Machine, que te calles. O sea, eso Exacto. tiene que chutar sí o sí. Es rojo, me lo voy a comprar porque me gusta, ya está. Ya bueno, está, esa es mi reclamación. Pues muchas gracias, muy importante. Mireia. ¿Alguien más? Venga, amigas, amigos. No es rollo como en el microteatro de esto que vas y en el café teatro que te sacan. No, pues no os preocupéis. Qué asco odio eso, ¿eh? Que hagan eso. Qué Es lo que tensión. más odio. Bueno, pues vamos a ir acabando y antes de despedirnos hemos traído un poco de merchandising que nos queda como 2 camisetas, 3 tazas, un montón de chapas y también tenemos imanes para la nevera. Entonces, son imanes abridores, dilo todo. Imanes abridores, que la verdad es que van muy bien. Va muy bien, yo lo uso constantemente. Y valen 2 euros, sí, que es un precio muy competitivo. Entonces, si los queréis adquirir, pues venís aquí y os lo vendemos. Y nada, muchísimas gracias. Ha molado, ha estado guay. Está bien, yo voy un poco borracho ya. Es decir. Bueno, despedimos hoy la 4ª temporada. Gracias de verdad a la gente a los que lleváis con nosotros 4 años, que se dice pronto, ¿eh? A los que habéis llegado este año, a todos y a todas y a todes, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hemos llegado a los 100 Patreons, por tanto, vamos a hacer un especial de verano en vídeo solo para Patreons. Solo para gente que... Solo la gente que suelta 2 euros. Que nos da dinero. Esos 2 euros. Y bueno, gracias a Paul de Shangri-La por estar ahí, por ofrecernos su casa. Consumid mucho, compraos un montón de cervezas, porque necesitamos que Paul gane muchísimo dinero y que este sitio siga abierto, porque en ningún otro nos llaman ni nada, la verdad. No, la verdad es que no. No sé por qué, porque quiero decirte... Somos la hostia, mira, joder. Joder, somos famosísimos. Es que sois la hostia todo. Yo es que estoy fuerísimo porque estoy borracho. Vale, no pasa nada. O sea, me he bebido un gin tonic y estoy fatal. Yo me encargo. O sea, no sé qué me está pasando. Entonces ahora vamos a poner una canción, me he ido yendo y ya no estoy. Vamos a despedirnos como hacemos habitualmente, pero bueno, nada, ahora vamos a estar aquí, salimos un poco a la terraza, nos conocemos, los que nos escuchéis y no os conozcamos, por favor, venid y decidnos quiénes sois, cuál es vuestro nick en Instagram, cuál es vuestro... Pues para que os pongamos cara y nos echamos unas birras y fluimos. Sois un montón, entonces... Vale, yo birras ya más... Bueno, tú ya estás bien. Estoy bien. Pero que la idea es conocernos, quiero decir que si os queréis ir os vais, pero que no tenéis por qué iros, que la idea es hacer un poquito de comunidad. Y nos vamos a despedir con una canción de un grupazo que se llaman Hermana Furia, que han sacado un disco que se llama Todo Mal. Guapísimo. Y la letra de esta canción la verdad es que nos representa un montón, porque se llama Matar a alguien. Venga. Así que de verdad, sí. Muchísimas gracias y a todos en septiembre más y o peor. Que me saca de la cama. La radio escupe que han puesto libertad a los cerdos de una manada. ¡Ey, ey! Otro día en el metro. La fama y el calor me derriten hasta los sesos. Y además el baboso aquel me dice que se muere por mi pelo y por mis huesos. Hoy creo que voy a matar a alguien. ¡Ey, ey! No agaches la mirada. No mires aquí abajo, mira dónde está mi cara y dime con qué derecho has venido a repartir tu mierda. Tendrás tu merecido, así que no voy a callar. Yeah. Hoy creo que voy a matar a alguien si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto acaba fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien si no dejan de invadir mi
te dijeron que podías ser cualquier cosa. Luego al pasar el tiempo creciste y decidiste convertirte en un idiota. ¡Ey, ey! No agaches la cabeza, o si te planto cara yo no sé, te pone tiesa. Confiesa tu sorpresa, no soy la princesa que te interesa. No voy a callar.